Señor, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de conocer a Pedro y con esto varios propósitos, Señor. Te damos gracias porque hemos también podido conocer parte de la vida, la intimidad familiar de nuestra hermana Gladys, quien sirve con nosotros hace ya bastante tiempo. Gracias por el ejemplo que tenemos en ella, su fidelidad en perseverancia. Y te damos gracias también porque por medio de ella hemos podido conocer a Pedro. Gracias por su vida, gracias por su constancia asistiendo en este tiempo con nosotros. Señor, y nuestro deseo, y es por eso que oramos y pedimos a ti, es que tú le bendigas, Señor. Es que su tiempo aquí en España haya servido para crecer espiritualmente, para conocerte más a ti, y que esto también se transmita en su vuelta. Que Él pueda servirte donde Él está, que Él pueda ah, ser un buen esposo, un buen padre, una buena persona dentro de tu criterio, Señor, y no dentro del criterio humano. Gracias por su vida, bendice y cuida su viaje de retorno y pedimos, Señor, para que tus propósitos se cumplan en su vida, al igual que como es nuestro deseo con todos aquellos que nos visitan, ah, independiente si esto se prolonga o no en el tiempo. Damos gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Habiendo dado los avisos, siempre nos cuesta, no sabemos bien dónde ponerlo. Vamos a ir a la palabra y vamos a orar una vez más. Y espero que podamos concentrarnos, desconectarnos de todo lo demás. Tranquilo, el almuerzo va a salir a la hora que salga, ¿vale? Las preocupaciones de la tarde no se irán si tú lo piensas más ahora o no, así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude con este desafío, ¿verdad? De poder concentrarnos en su palabra. Amén. Así que vamos a orar una vez más. Te glorificamos, Señor, y te agradecemos, porque solo en tu misericordia es que podemos entrar confiados al trono de la gracia y encontrarte, Señor. Gracias porque tú no eres un Dios que se aparta, se esconde de nosotros. Todo aquel que te busca en verdad encuentra de parte de ti, Señor. Tu palabra en Santiago nos dice que cuando te pedimos sin dudar y con fe, podemos tener certeza de que tú nos das en abundancia y sin reproche, y sobre todo, y puntualmente en este texto hablando de la sabiduría. Y la sabiduría es procedente, viene de ti. El principio de la sabiduría, como dice Proverbios, es el temor a ti, es el sumo respeto, la consideración por tu palabra. Y queremos darnos este tiempo no solo como algo que pertenece a la liturgia, a la religiosidad, algo que es cotidiano, sino con plena conciencia. Habiéndote cantado, Señor, habiéndote expresado nuestro corazón y deseo en oración, ahora queremos silenciar nuestra mente, nuestro corazón, para poder escucharte a ti. Entendemos, Señor, que no es más importante lo que nosotros te tenemos que decir a ti, que lo que tú tienes que hablarnos a nosotros. Eso moldea aún nuestras oraciones y ese es nuestro deseo. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder meditarla y ser cambiados por ella. Ayúdame personalmente, Señor, a poder ser claro, sencillo con mis hermanos, pero a la vez profundo, Señor, sin aligerar tu palabra, ni más ni menos, sino lo que ella dice. Y también te pido, Señor, para que tú nos ayudes a todos a concentrarnos, a tener un corazón abierto, a no solo pretender o aparentar estar presente, sino de corazón el desear recibir tu mensaje, tu palabra, que cada uno de nosotros podamos escudriñar en tu palabra si es esto lo que dice o no. Y por medio de ella podamos crecer, glorificarte, honrar tu nombre. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén. No hay paella sin arroz. Permítame ir un poco más. Los hermanos de Venezuela me entenderán. No hay reina pepiada sin aguacate, ¿verdad? Así mismo. Voy a ponerle de mi cosecha, hermanos colombianos. No hay sancocho sin cilantro. Permítame la expresión, ¿cierto? Así, hay un sinfín de cosas. ¿Qué podríamos decir? No hay fútbol sin balón, ¿verdad? Hermanos, no hay verdad sin Biblia. Y puntualmente lo que queremos aterrizar en esta hora es, hermano, no hay tal cosa como sana doctrina sin vidas piadosas. Y así podríamos estar un montón de tiempo dando ejemplos, ¿cierto? Ah, no hay deporte sin atletas, no hay un sinfín de cosas, no hay descanso sin dormir o un sinfín de cosas que podríamos hablar de que, y el punto aquí es que si rompes ciertas cosas de un todo, si le sacas ciertos elementos, hay ciertas cosas que pierden su esencia o pierden su funcionalidad. Y todo esto de no hay paella sin arroz, no hay reina pepiada sin aguacate y tantas otras cosas que podríamos decir, ¿verdad? No hay tortilla sin huevo, etcétera, etcétera, etcétera. Mis queridos hermanos, va con la finalidad de que no podemos dividir, no podemos divorciar, no podemos separar de ninguna manera la verdad bíblica, la sana doctrina de una vida piadosa, de una vida que refleje la verdad de Cristo. Eso es imposible, eso no es debido. Bueno, sí es posible, tristemente, hay muchos que lo practican. Pero esto no es debido, esto no es correcto, esto es tocar algo que es sagrado, como la paella con arroz, ¿verdad? Esto es distorsionar algo, aunque le llamemos igual. ¿Qué me dirías tú si te digo, vamos a comer paella sin arroz? No tiene sentido, ¿verdad? Pues bueno, no podemos ser una iglesia saludable, no podemos llamarnos a nosotros cristianos solo por escuchar las verdades bíblicas, si no las practicamos. Esto es básicamente lo mismo que está en la carta de Tito todo el tiempo tratando de ser articulado, y no solo tratando, sino siendo articulado magistralmente por Pablo a Tito. Y en nuestra serie de predicaciones que estamos teniendo sobre la carta de Tito, que hemos ido desde el capítulo 1, versículo a versículo, estamos en el capítulo 2 y la semana pasada estuvimos hablando la parte final del capítulo 2, que es la base otra vez de lo que Tito, Pablo en la carta de Tito está articulando. Tenemos en el versículo 2:15, que fue lo que estudiamos la semana pasada, una bisagra, algo que se articula, sin embargo que no está desligado. Vamos a leer por un buen ejercicio desde el capítulo 2, versículo 15, pero los textos que nos vamos a centrar en el día de hoy están en el capítulo 3, del versículo 1 y 2 nos centraremos, sin embargo leeremos hasta el versículo 3. Leeremos hasta el versículo 3. Por favor, acompáñenme en la lectura. Tito, capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 3, versículo 3. ¿Sí? ¿Me expresé bien? Pues leemos así, dice Tito 2:15. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pues muy bien, otra vez tenemos en el contexto general y vamos a ir de lo más amplio a lo más central.
tenemos a Pablo escribiéndole a su fiel colaborador de momentos difíciles, Tito, a la artillería pesada, a quien llamaba cuando la situación se estaba yendo realmente de los límites. Pablo envía a Tito a la ciudad de Creta, esta ciudad griega, ¿verdad? Donde existían los cretenses, o donde viene el término cretino, quienes eran déspotas mentirosos. En el capítulo 2 nos dicen que aún tenían profetas que hablaban de sí mismos, que eran glotones y personas realmente no confiables. Puedes tú revisar esto en el capítulo 1, en el versículo 12 en adelante, ¿verdad? Y el punto es que esto no era solo en la sociedad cretense, sino que tristemente había influenciado a la iglesia y principalmente a los líderes. Y habían pastores, ladrones que trataban de extorsionar a la gente y aprovecharse. Y por favor, no penséis que esto se quedó solo en el siglo I. Esto es palabra viva del Señor. El Señor, por medio del Espíritu Santo, inspiró a Pablo para que escribiera a Tito y para que la situación que estaba viviendo Tito y Creta también fuera un precedente de advertencia para todos nosotros, aún cristianos, muchos siglos después. Más de 2000 años seguimos necesitando esta palabra. ¿Puedes decir amén? Eso es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Porque tristemente tenemos muchos pastores que están abusando de una autoridad para extorsionar a la gente, aún de manera simpática, astutamente, torciendo la escritura para hacer que la gente se sienta bien cuando no es correcto, para hacer que la gente ofrende más cuando no es correcto, etcétera, etcétera. Así, tenemos a la orden del día, puedes encender YouTube y lo vas a ver, ¿verdad? Y necesitamos que el Señor ponga las bases y nos diga quiénes verdaderamente son los líderes. Esto es lo que vimos en el capítulo 1, puntualmente en el versículo del 5 al 9. Pero también lo tuvimos en los primeros versículos, quiénes deben ser la iglesia, cómo se deben comportar. Y uno de los versículos clave en el capítulo 1 es que los líderes tenían que tener una capacidad de enseñar la sana doctrina, la palabra limpia del Señor. La higiénica, como bien me recuerdan aquí. El capítulo 2, versículo 1, así comienza. Así lo recordá, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, al conjunto de enseñanzas limpio, higiénico, higienao era la palabra original ahí, ¿cierto? Y todo el tiempo Pablo está haciendo esto con Tito, habla de sana doctrina y luego, por favor, fijémonos, menciona la sana doctrina en el capítulo 2, versículo 1 y luego lo aterriza a la vida de las iglesias. Habla de la sana doctrina del capítulo 1, versículos 5 y 6, pero luego le dice a los pastores cómo deben comportarse, cómo deben ser con sus esposas. Términos concretos, palpables, ¿cierto? Le dice en el capítulo 2, habla la sana doctrina y le dice cómo debe la iglesia, varones, mujeres, jóvenes y mayores, comportarse. Y está todo el rato así haciendo, debe haber autoridad, Biblia, pero tiene que haber comportamiento. Es decir, no es solo ser oidores de la palabra del Señor, como diría Santiago 1:22, sino ser hacedores de la palabra del Señor, como dice Santiago 1:22, valga la redundancia. ¿Lo está viendo usted, mi hermano? Todo el tiempo. Hermano, no hay paella sin arroz, otra vez. No hay iglesias que digan ser iglesias de Cristo. No deben haber cristianos que se dicen ser cristianos solo porque escuchan la palabra del Señor, por más sana doctrina que ésta sea, si no la aterrizan, si no la conectan con su comportamiento diario y cotidiano. Si tú dices semejante cosa, es tan torpe como sancocho sin cilantro. Es tan torpe como fútbol sin balón, etcétera, y todo lo que te puedas imaginar. No es así. Y en esto es lo que Pablo está haciendo el énfasis todo el tiempo en la carta de Tito. Le dice, y lo que vimos la semana pasada, esto habla, esto sea tu diálogo. Querido Tito, esto es lo que tienes que, todo el tiempo, esto es lo que debe llenar tu corazón, otra vez. Esto debe reflejar tu boca. Háblalo de manera cotidiana, que tus conversaciones con la gente en Creta sean sobre sana doctrina. ¿Cómo debe ser el comportamiento de la gente? Esto exhorta, es decir, no solo habla, sino que impulsa, empuja, desafía, anima a la gente a hacerlo.
Exhorta, esa es la connotación. Y si la gente todavía no escucha, ya repréndelos. Esto habla, exhorta, reprende. ¿Cómo? Y nos veíamos la semana pasada con toda autoridad. ¿Y cuál es la autoridad suprema, mi querido hermano? Dijimos, la palabra de Dios. La autoridad suprema no es el pastor de turno. La autoridad suprema no es el alcalde. Y esto es vital para lo que seguiremos viendo. La autoridad suprema es la palabra del Señor. Decíamos la semana pasada, ¿qué autoridad tengo yo sobre esta iglesia? Como pastor de la iglesia. Ninguna, cero, cero. Toda la autoridad está en la palabra del Señor. Y por favor, ponte en guardia. Si hay algo, una instrucción, un consejo, una opinión, cualquier cosa, una broma que yo haga hacia tu persona, que no está conforme a la palabra del Señor, tienes plena autoridad, por la autoridad máxima, a rechazarme y no obedecer. Eso es lo que la autoridad máxima dice. Todos nosotros debemos estar sujetos, desde el pastor hasta el último miembro, la visita, todo el mundo, ¿verdad? A la autoridad máxima. ¿Sí? Y lo que la autoridad máxima nos llama es que a nadie nos saque de este camino. Cuando aquí dice nadie te menosprecie, la palabra original era perifreneo, nadie te dé la vuelta, nadie tuerza tu camino, nadie te haga ir en otra dirección, por más espiritual que esta persona parezca. Nadie significa y incluye a tu propia persona, ni tú mismo. No te dejes guiar por tus pasiones, por lo que tú crees, por lo que, yo siento que, mira hermano, quizás dormiste mal el día anterior. Yo soñé que, quizá comió mucho la noche anterior. No sé, cuidado, cuidado. Todo debe estar medido, sujeto y guiado por la autoridad máxima. ¿Cuál es la autoridad máxima, querida iglesia? La palabra del Señor. Ahora, avancemos. Hablando de la palabra del Señor, habiendo hablado de vidas piadosas, fíjese usted, capítulo 2, versículo 1, sana doctrina, palabra de Dios. Luego, vidas piadosas, cómo la iglesia debe comportarse, ¿verdad? Ahí lo tenemos por lo menos hasta el versículo 8. Luego nos está hablando cosas que la gracia nos enseña. Y vimos 4 cosas que la gracia nos enseña en los siguientes capítulos, del 10 en adelante al 14. Y luego vuelve a hablar. Es como un sándwich. Sana doctrina, capítulo 2, versículo 1. Sana doctrina, capítulo 2, versículo 15. ¿Verdad? Me acordé de otra. No hay hamburguesa sin carne. Un sándwich. ¿Ve? Hermano, sana doctrina, no hay sana doctrina sin vidas piadosas. Ahí está el sándwich completo. ¿Lo logra ver usted, mi querido hermano? Si quieres recordar todo esto, pues nuestros hermanos, por la gracia del Señor, graban los mensajes, pueden escucharlos ahí. Ahora, otra vez, Pablo habla de sana doctrina, versículo 15, el capítulo 2, y adivine qué va a hacer ahora en el capítulo 3 en adelante. Hablar de vidas piadosas. Hablar de maneras prácticas, concretas, de que los cristianos tenemos de cómo aplicar la sana doctrina, las vidas piadosas. Y esta vez lo hace no solo dentro de la iglesia, que fue el énfasis en el capítulo 2, cómo los varones, las mujeres, adultos, jóvenes deben comportarse en sus casas y en la iglesia, sino que esta vez el énfasis en el capítulo 3 no solo está llevando esto a la dimensión de la iglesia, a las 4 paredes, sino cómo debe aplicarse la sana doctrina en el mundo, en la sociedad. Cuando usted va a comprar, cuando va al trabajo, cuando fuera de su casa, fuera de las paredes de esta congregación, de este local más bien. Lo que haremos hoy, mi querido hermano, son 2 maneras de aplicar la piedad en el mundo. 2 maneras concretas de aplicar, de aterrizar, de vivir la vida de piedad, la santidad, esta vez en el mundo. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque eso nos enseña la máxima autoridad. Esto está en su palabra. Fijémonos, capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Recuérdales. Este es el término. Y aquí está hablando es un imperativo, esto es una orden. Pablo le dice a Tito que tiene que ir a recordarles a los cristianos cretinos, a los cristianos cretenses, los que se habían olvidado de algo parece ser. Dice, recuérdales. Y qué importante es que nos recordemos de la palabra del Señor.
Eso es algo vital, es una muy buena práctica, memorizar la palabra del Señor. Y es porque debemos reconocer, hermano, somos olvidadizos. Nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces nos guiamos por el impulso y no por las verdades del Señor. Permítame hacer un paréntesis. Yo no, muchas veces he tenido que recordar pasajes bíblicos a hermanos, hermanas, y se los recuerdo, y cuando estoy empezando a parafrasear el versículo, noto cómo ellos lo terminan. ¿Por qué? Porque se lo saben. Permítame dar un ejemplo. De tal manera amó Dios al mundo que... de esto estoy hablando. De que hay muchos versículos y pasajes de Biblia. El que inició la buena obra será fiel en completarla. Muy bien, hay algunos escuché, quizás menos conocido. Etcétera, etcétera. Y tantos otros pasajes. Entonces, vemos cómo aún hay gente que conoce la palabra del Señor, pero parece que no la aplica, parece que algo está pasando y probablemente es que no la han recordado. No es que no la conocen, sino es que no la están teniendo presente de manera cotidiana en sus vidas. Y es por eso que necesitamos que los pastores, necesitamos que los hermanos nos recordemos mutuamente en amor. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Y qué bien nos es esto. Qué beneficio esto. Hemos de recordar, refrescar lo que alguien alguna vez ya nos ha predicado. Y mi querido hermano, muchas iglesias cometen el error, y cometemos el error de obviar lo obvio. La cruz de Cristo, la misericordia, la gracia, el perdón, etc. Obviar lo obvio. Y lo dejamos de, sí, no, eso se da por sentado. Y se da tan por sentado que en algún momento lo olvidamos. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuál es el mandato aquí? Recordar. Si no estamos constantemente recordando la palabra del Señor y las verdades fundamentales de la palabra del Señor, hermano, nos vamos a extraviar. Si tú has escuchado muchas veces desde este púlpito que debes leer la Escritura, leer la Biblia, te advierto que lo vas a seguir escuchando. Si tú has escuchado muchas veces, hermano, debes orar más y más. Lo vamos a seguir diciendo porque es necesario que nos recordemos las verdades absolutas de la palabra del Señor. No podemos obviar lo obvio. Eso es un gran error. Hemos de siempre estar en el centro. La cruz de Cristo, la gracia, la misericordia, su verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Los atributos del Señor, etcétera, etcétera. La fundamentalidad, el principio de la iglesia. No, sí, eso sí, ya lo sé. Bueno, parece que muchos lo olvidan. ¿Y qué hemos de hacer? Recordar lo obvio. Este es el mandato. Recuérdales, y puntualmente lo que está advirtiendo Pablo a Tito, algo que los cretenses, y sabemos por su contexto general de la carta, no estaban haciendo. Y él les dice, les corrige, esto va a ser muy interesante para nosotros el día de hoy, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pablo llama a Tito, le dice, Tito, una de las grandes funciones que vas a tener que hacer ahí, restaurar y corregir, es que los cretenses están siendo lo contrario a obediente, lo contrario a sujeto, y es que son rebeldes. Están siendo rebeldes con la autoridad, no están considerando la autoridad. No están haciendo las cosas de buena manera. Y mi querido hermano, esto es un mandato general para toda la iglesia y queremos recordarlo. Queremos recordarlo en una iglesia donde hay españoles, gracias a Dios, pero también donde hay muchos extranjeros, gracias a Dios, y todos al igual, españoles y extranjeros, somos llamados a obedecer la ley. Obedecer la ley. Y esto es algo que podría ponernos en aprieto, pero no. Hermano, esto debe ser un gusto para nosotros. Y por favor, entendedme, no vamos a hablar de política en este sermón. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de lo que Él nos llama. Y mucha gente tiene la tendencia a tratar rápidamente en estos temas a diluir, a querer, bueno, no es tan importante. Parece que quieren olvidar este tipo de mandatos que también lo tiene la palabra del Señor.
Pero esto es un grave error. Hermano, si tú escuchas comentarios, bueno, eso no es tan importante. Hay otras cosas más importantes para la vida del cristiano. Lo que está tratando de hacer esa persona con dicho comentario es tratar de darte la vuelta, tratar de sacarte del camino de la rectitud, el cual el versículo anterior, el versículo 2, capítulo 2, versículo 15, nos llama a que nadie nos saque de la senda de verdad y de piedad que nos pone la palabra del Señor. Y por favor, querido hermano, vamos a ir aterrizando esto, pero vamos a poner ciertas bases. No somos llamados, y no vamos a hacer de esta iglesia, a pedirte el pasaporte o el DNI antes de que entres, ¿vale? No somos llamados a eso. Sin embargo, tampoco somos llamados a fomentar ilegalidades de ningún tipo. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor nos insta y nos recuerda que debemos sujetarnos a los gobernantes en toda área. Y otra vez, déjame aterrizar esto. Mucha gente dice, bueno, el punto es que ahí era contextual, los cretenses no lo estaban haciendo. Bueno, entonces esto tiene fecha de caducidad, la palabra del Señor caduca, no es eterna, no permanece para siempre. Que dice su palabra, todo lo contrario, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y te voy a decir por qué su palabra no pasa. Porque todo lo que toca el pecado perece, muere, se extingue. Su palabra es santa. Está a la misma altura del nombre de Cristo. Esto no va a perecer. Marchítese la flor, séquese la hierba, mas su palabra no pasará. Otra vez lo tenemos. Esto está vigente, mi querido hermano. Esto está vigente ahí. El punto aquí es que Pablo le recuerda a Tito que Tito tenía que recordarle a los cretenses que por la soberanía del Señor, todo pastor debe recordarle a la congregación que hemos de sujetarnos a la autoridad. Y para que vea usted que esto no es un hecho aislado, tenemos muchos pasajes que el propio Señor nos manda. ¿Y por qué, mi querido hermano? Porque la primera manera de aplicar piedad, de vivir vidas santas con el mundo es sujetándose a la autoridad del mundo. Esa es la primera manera. Tú no puedes decir yo soy una persona honesta si ni siquiera con los gobernantes que Dios ha establecido, y vamos a argumentar esto, no está siendo honesto. Fijémonos esto es lo que dice Romanos 13, versículos 1 y 2. Esto no era solo para los cretenses. Pablo también llamó a los romanos, estando preso, imagínate tú. Estando él preso, les llama a los romanos a que deben sujetarse. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Fijémonos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto no es contextual, esto no es ligero, mi querido hermano. Y ¿sabes qué? El punto es que Pablo lo está diciendo estando preso. Ahora, el punto es este, mi querido hermano. Debemos como cristianos no solo mostrar piedad en la iglesia, debemos demostrar piedad en todas las esferas de nuestra vida. Y somos también seres de esta sociedad en el sentido civil. Permítame explicarme. Sabemos que nuestra identidad, nuestra ciudadanía está en los cielos, como mismo Pablo lo dice. Pero mientras estemos de paso en esta tierra, no tenemos autoridad para ir sobre la autoridad, porque toda autoridad, esto incluye a los gobernantes, Dios les ha permitido estar. ¿Y qué nos llama? A sujetarnos a ellos. Esto yo sé que es muy difícil. Es muy difícil viendo los gobernantes que tenemos. ¿A que sí? ¿Qué debes hacer tú? Orar por ellos. Mira, hermano, por favor, para que veas que esto otra vez no es solo de Tito en Creta o de los romanos. Primera de Pedro también habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Fijémonos lo que dice. Por causa del Señor. ¿Por qué causa? Del Señor. Y hermano, como decía el versículo anterior, si te resistes a la autoridad que Dios puso, no te estás resistiendo a esa autoridad, te estás resistiendo a Dios. Te estás resistiendo a Dios. Por causa del Señor,
por causa de sus bondades, su misericordia, de sus mandatos, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Por favor, versículo siguiente, si lo tenemos. Bueno, no te preocupes, está bien, Tiago. El punto es, está hablando que debemos sujetarnos a él. Mira, versículo 17, si lo tienes por ahí, versículo el mismo, para que veas cómo termina este trozo bíblico. Honrad a todos, honrad, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al César, honrar a Nerón puntualmente en este tiempo. Cuando Pedro escribió esto, ¿quién era el gobernante? Era Nerón. Y lo que estaba haciendo Nerón era poner como antorchas humanas a los cristianos. Este era el contexto. Nerón cogía a los cristianos, les prendía fuego para iluminar sus fiestas depravadas. ¿Y qué escribe Pedro? Hónrenlo. No. Esto es increíble. Esto es inhumano. ¿A que sí? Sí, efectivamente, esto no es parte de tu naturaleza humana. Por lo tanto, Dios tiene que obrar en nuestro corazón para que tengamos dicha capacidad. ¿No te parece esto? Tenemos que pedirle a nuestro Señor que realmente por medio de su Espíritu nos dé la capacidad de sujetarnos a autoridades inferiores. ¿Por qué lo hacemos? Porque la autoridad máxima nos pide para poder, incluso fíjese usted el versículo, honrar. ¿Sabe qué está diciendo? Honra a Putin, honra a Pedro Sánchez, honra a Maduro, honra a Bukele, honra al gobernante de turno. Qué difícil esto es. Necesitamos un milagro, ¿verdad? ¿Lo necesitamos? ¿No confías en que Dios puede hacerlo? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? Porque esto es una manera en que los cristianos muestran piedad en el mundo. Esta es una manera en que los cristianos ponen piedad en el mundo. Muestran piedad siendo ciudadanos ejemplares en cuanto a ellos depende. Ahora, permítame hacer un paréntesis y no dejar esto solo de un pie, sino vamos a cojear del otro. ¿Qué pasa si la autoridad de turno, como algunos de estos que hemos mencionado, va y dicta leyes en contra de la palabra del Señor? ¿Qué tienes que hacer tú? Por la gracia del Señor tienes plena autoridad, por la autoridad máxima, la palabra del Señor, a no obedecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pongamos esto en, ¿qué pasa, hermano? Mira, Dios ha puesto 3 autoridades generales en la sociedad. Hay una que está por encima de todos, es la palabra del Señor, por supuesto. Pero en la sociedad tenemos el padre, la familia, tenemos los padres, ¿verdad? La familia son la autoridad. Tenemos la iglesia, es la columna del arte de la verdad de la sociedad. Y la iglesia también está ordenada, ¿cierto? Y tenemos la autoridad civil, alcaldes, presidentes, etc. Las autoridades, la autoridad civil, la autoridad de la familia, la autoridad de la iglesia. ¿Qué es el punto de esto? Es que hemos de entender cuáles son las líneas de hasta dónde llega una autoridad de otra. Porque muchas veces, y el problema se da cuando estas autoridades quieren solaparse una con otra. El pastor, en efecto, los pastores liderados y levantados por el Señor son autoridad para aplicar la autoridad de la palabra del Señor dentro de la iglesia, pero el pastor no puede ir a meterse a tu casa y decirte, oye, ¿cómo debes ordenar tu casa? Oye, el refrigerador ponelo allí, el sofá allí. No. Si un pastor pretende hacer esto, alertan. No es un pastor bíblico, arranca. Échalo más bien de tu casa. No le abras la puerta. Porque su autoridad no está en eso. Pasó su legislación a otro punto. ¿Estamos explicando bien, mi querido hermano? ¿Quiénes son la autoridad de los hijos? ¿A quién deben sujetarse los hijos? A los padres. Ahora, querido hijo, tienes autorización por la autoridad máxima, la palabra del Señor, de desobedecer a tus padres si te piden algo que que va en contra de la palabra del Señor. Si tu padre te dice, no leas más la Biblia, hijo, ya sabes qué puedes hacer, leer la Biblia. ¿Por qué? Hay una autoridad máxima, ¿verdad?
Y no se deben solapar. Otra vez, ¿qué pasa cuando los gobernantes quieren meterse en la iglesia? Tenemos plena autorización de nuestro Señor a desobedecer, porque su autoridad no está dentro de la iglesia. Si la autoridad de turno nos dice no pueden juntarse, ¿sabe qué vamos a hacer los cristianos? Juntarnos, congregarnos, es un mandato bíblico. Si la autoridad de turno dice, mira, no podéis cantar, ¿sabe qué vamos a hacer? Cantar. Si viene Xi Jinping y me dice, mira, no puedes predicar en mi país, ¿sabe qué deben hacer los cristianos? Seguir predicando. Porque están yendo en contra de la autoridad máxima. Mientras no te metas ahí, debo respetar a Xi Jinping. ¿Entendemos el punto? Cierra paréntesis. Hermano, debemos, en cuanto no haya ninguna objeción a la palabra del Señor, respetar a las autoridades. ¿Por qué? Porque esta es la primera manera de mostrar luz al mundo, de mostrar santidad al mundo, de mostrar piedad en la sociedad, respetando la autoridad de la sociedad. ¿Lo logramos ver, mi querido hermano? Hermanos, queridos hermanos, es un tema casi delicado en una iglesia con el contexto en la que tenemos, pero si deseara yo agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, Gálatas 1:10. Hemos de predicar esto. Mi querido hermano, mi querida hermana, no te vamos a pedir el pasaporte ni el DNI cuando entres a la iglesia, pero en ningún caso vamos a fomentar la ilegalidad, no es correcto. Oramos para que todos puedan tener su proceso dentro de las leyes establecidas para corregir cualquier situación de ilegalidad en el país. Si no, ¿qué testimonio le mostramos a un gobernante? Queríamos oír los cristianos que se quieren ser correctos y mira, fomentan la ilegalidad. ¿Qué pensaría él? ¿Qué luz, qué piedad, qué santidad estamos enseñando? No es correcto, ¿verdad? Hemos de hablar de estos temas y no olvidarlos. Es necesario que nos recordemos de estos temas. Porque debemos ser sal y luz, no solo entre nosotros. La luz no se pone debajo de la cama, como dice el texto, sino debe alumbrar en la sociedad. Hemos de llevarla al mundo. Y este texto nos está diciendo que hemos de sujetarnos a los gobernantes, aunque no nos gusten, a las autoridades, que las obedezcamos y que la finalidad de todo esto, como dice la parte final del versículo 1, es que estemos dispuestos a toda buena obra. ¿Qué debe hacer la iglesia? Estar dispuestas, en disposición, tener un corazón con el deseo de hacer toda buena obra. En otras palabras, de hacer todo bien. Ay, qué iluso, Rodrigo. ¿Quién de nosotros es perfecto? No, ninguno. No, ninguno. Pero el cristianismo no es una utopía. Es una realidad que por medio de nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo, podemos vivir y aplicar, mi querido hermano. ¿Entiende usted? Está en el texto. Debemos desear, debemos estar dispuestos de corazón, esforzarnos a tener toda buena obra. Y le voy a decir por qué. Porque no hay reina pepiada sin aguacate. Porque no hay tal cosa como cristianos no esforzándose por respetar las leyes de la sociedad. Parece que hay algunos temas que los cristianos quieren respetar. ¿Qué me diría usted si yo cojo el coche y me ve conduciendo en la calle, excediendo todos los límites de velocidad, no respetando el semáforo en rojo, ni los pasos peatonales, tocándole la bocina a todo el mundo? Y usted dice, ¿ese es el pastor de la iglesia? Qué feo, ¿no? Entonces, ¿por qué usted quiere y pretende solo respetar las leyes del tráfico? ¿Qué pasa con el resto de leyes civiles y sociales? Una manera de aplicar, de mostrar, de vivir la piedad en el mundo a la que somos todos llamados es respetando la autoridad que Dios ha puesto de turno, sea que te guste o no. Hay un dicho, que cuando no te gusta la decisión del VAR, los reclamos a la FIFA, ¿verdad? Bueno, no le gusta la autoridad competente, los reclamos al Señor. Puedes ir a orar por los gobernantes, como es un mandato bíblico. ¿No te gusta? Pues ora más. ¿No te gustó? Pues capaz que te toque hasta ayunar en algunos casos, ¿verdad?
Pues sí, bueno, hermano, debemos demostrar piedad no solo entre nosotros, no solo con las leyes que nos gustan. Ahora, como decíamos en este paréntesis, si no está conforme a la palabra del Señor, tenemos autorización de parte de Dios para no respetarla. Pero si no, debemos tener la disposición, el deseo. Este es el asunto. Tener paz con los gobernantes. Ser mansos con los gobernantes. Y este es el segundo punto que tenemos. La segunda manera que nos muestra este pasaje de vivir la piedad en el mundo, no solo dentro de la iglesia o nuestras familias, es siendo mansos con todos. Siendo mansos con todos. Esto incluye la autoridad y permítame ahí hacer una transición y ligarlos. Santiago 3:13. Eso es lo que nos dice Santiago 3:13 y lo tenemos por ahí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce más? ¿Quién conoce realmente a qué autoridad hay que seguir, etcétera, etcétera? Muéstrelo por buena conducta con sus obras en sabia mansedumbre. Si tú realmente sabes quién es la autoridad máxima en la vida, porque te voy a decir, hay muchos alcaldes y gobernantes que no tienen idea que la autoridad máxima es Dios por medio de su palabra. Si tú cristiano lo conoces, sabes que debes demostrarlo con sabia mansedumbre, siendo pacíficos, etcétera, no generando pleitos y conflictos en la sociedad. Y este es el punto, mi querido hermano. No estamos buscando la ley que contradice la palabra del Señor para rápidamente hacer protestas con los gobernantes. No, todo lo contrario, el énfasis de este pasaje es buscar, esforzarnos por cumplir las leyes dentro de la medida de lo posible. ¿Podemos ver el punto del pasaje? Está aquí en Tito. Este es el deseo. Sabia mansedumbre. Si tú realmente conoces la autoridad suprema, sabes cuándo obedecer, cuándo no obedecer, entonces estamos buscando y procurando dichas leyes que debemos y podemos obedecer. Ese es el deseo, es el corazón. Ese es realmente el sentimiento, ni no efímero, sino un deseo profundo en nuestra mente de querer hacer. Mi querido hermano, y este es el punto, versículo 2. Si tú realmente estás procurando la paz, deseando, estando dispuesto a toda buena obra, la segunda manera es teniendo y siendo mansos con todos. Fijémonos, dice que debemos procurar que nadie difamen. Pablo le dice a Tito que los cristianos no deben andar chismeando, que no difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, y esto todos los hombres incluye tanto a gobernantes como a cualquier persona de la sociedad. Hermano, dos maneras de mostrar vidas santas en el mundo es respetando la autoridad y teniendo y siendo mansos con todos. Esto incluye al vecino que no te agrada. Esto incluye al hombre de al frente que va conduciendo y que no se apura. Mostrando, mira, que a nadie difamen. Y qué curioso porque está hablando de una actitud del corazón, siendo mansos, para con todo, mansedumbre, que es algo más bien del corazón. Pero lo primero que ataca es una manera práctica de aplicar lo que está en el corazón, que a nadie difamen. La palabra aquí es difamar, es chismear, es hablar mal. No estén hablando mal de nadie, eso otra vez incluye la autoridad. Que no estén hablando mal del vecino, mucho menos del hermano de la congregación, ¿verdad? ¿Y por qué? Qué curioso es esto, porque está yendo al corazón y lo que ataca es la boca. Qué interesante conexión, lo vimos la semana pasada. Hermano, déjame exponerlo así. Tu lengua tiene la capacidad de demostrar o mostrar si tú eres un verdadero cristiano o no. Tu lengua tiene la capacidad de demostrarle a la gente lo que tú piensas, lo que tú tienes ahí dentro. El miembro más expuesto que tienes es tu lengua. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu boca solo está chismeando, murmurando, hablando pestes, ya sabemos lo que hay en tu corazón.
Ya sabemos lo que hay en tu corazón. Por medio de la lengua lo exponen. La abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Lo que hay en tu corazón, tu lengua nos lo va a decir. Tarde o temprano, tu lengua nos lo va a decir. Aunque tú estés hablando, no, yo amo tanto a mi Señor. Yo soy un cristiano muy devoto. No como ese que, bueno, ya te delataste. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No es solo que refrenemos nuestra lengua, que sí, sino que hay algo que debe tener nuestro corazón, y en nuestro corazón no debemos pretender difamar a nadie, hablar mal de nadie. Hermano, te voy a decir lo contrario a bendecir, es maldecir. La palabra bendecir viene del bien decir, hablar bien, y maldecir, hablar mal. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Debemos tener mansedumbre desde nuestro corazón, pasando por nuestra boca con toda la sociedad. Que no, el pasaje aquí es, recuérdales, estén sujetos a los gobernantes, no anden chismeando de los gobernantes. En vez de, hermano, en vez de enfocarte en todo lo que los gobernantes hacen mal, que eso es muy evidente, vamos, no hay que ser científico, ya nos dimos cuenta de todo. Mejor céntrate en orar por sus vidas, quizás cambian. En vez de andar chismeando, difamando otra vez, aunque tengas plena razón, y otra vez no es que no podamos tener diálogo, pero que eso no abunde en nuestro corazón, debemos no incendiar fuego con nuestra lengua. La lengua parece un abanico de pleitos. No, eso no es lo que nos dice Santiago. Fijémonos, Santiago 3, 5 al 6. Déjeme leer algunos versículos de Santiago capítulo 6, un pasaje muy clave en esto. Santiago 3, 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Lo que está diciendo todo este pasaje, mi querido hermano, es que la lengua, así como el fuego puede inflamar un gran bosque, la lengua puede generar pleitos gigantes en una sociedad y también, déjame advertirte, en una congregación. La lengua tiene la capacidad de dividir una iglesia. ¿Quieres dividir a la esposa de Cristo? Cuidado. Esto también nos advierte, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Lo expusimos cuando predicamos Filipenses. Dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Murmuración, otra vez, maldecir, hablar mal, andar chismeando, misma palabra, murmuración y contienda. Y otra vez, toda murmuración siempre está ligado a contender, a los pleitos, a ser bélicos, a lo que nos está diciendo Tito que no debemos hacer. Que no debemos hacer. Fijémonos, el versículo 2 dice que no difamen a nadie y que no sean pendencieros. La palabra pendencieros es que no sean veleidosos, conflictivos, que no anden buscando pelea. Ese es el punto. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano en la sociedad, en tu predio con tus vecinos? Es ser un cristiano que no anda buscando pleitos. Por lo tanto, vas a tener que refrenar tu lengua. Vamos a tener que refrenar la lengua que tiene la capacidad de encender un fuego gigante. Ese es el punto. Ahora, ¿quién puede dominar la lengua? También Santiago nos advierte, nos dice, el que domina su lengua domina todo el cuerpo, que la lengua es el miembro más difícil de dominar, por lo tanto vas a tener que hacer una operación a tu corazón. Ahora déjame decirte esto. Dios es el doctor por excelencia que quiere hacer una operación a torso descubierto en tu vida y abrirte el pecho y sacar tu corazón y botar un corazón de piedra y poner un corazón de carne, como dice la palabra en el Antiguo Testamento. Él es el doctor que puede hacer esto. Y el bisturí que Él usa para abrir tu pecho es su palabra. ¿Quieres que el Señor te opere el corazón?
ve a su palabra y dile, Señor, cambia mi corazón. Entonces cambiará tu lengua. Entonces cambiará tu habla. Entonces ya no serás culpable de incendiar bosques. Qué importante es esto para la sociedad. Aunque muchos políticos no lo creen, la base de la sociedad, según también establecida por el Señor, es la familia. Qué buena advertencia para maridos y esposas el cuidar la lengua, que tiene la capacidad de divorciar. Qué importante recordatorio para hermanos y hermanas de la congregación con la murmuración, que tiene la capacidad de dividir una iglesia. Qué importante refrenar la lengua para varios políticos y personas civiles y sociales que tienen la capacidad de encender una guerra civil o un pleito con otras instituciones. Independiente de la postura, y otra vez sin hablar de política, hace no mucho tiempo atrás ocurrió una situación con España y Argentina, y producto de que, según mi criterio personal, cierra paréntesis, ambos mandatarios no refrenaban su lengua, acabaron cerrando las embajadas de dicho país, tanto aquí en España por lo menos. Y parece que se rompen las relaciones y todo simplemente por no ahorrarse ciertos comentarios que no afectan ni cambian mucho. Otra vez, la lengua. ¿Y cuántas personas que dependían de dichas embajadas están en circunstancias adversas? Independiente de las dimensiones del conflicto, otra vez, ¿cuál es el problema? La lengua. Yendo más lejos, el corazón. ¿Qué le dice Pablo a Tito? ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros por medio de su palabra? Que debemos recordar, que debemos sujetarnos a la autoridad porque es una manera de mostrar santidad en la sociedad, en el mundo, a la cual somos llamados a ser sal y luz. ¿Qué nos dice su palabra? Que la segunda manera de mostrar santidad y piedad en el mundo es siendo mansos con todos, refrenando nuestra lengua. Permíteme apuntalar con un versículo más. Santiago, esta vez en el capítulo 1, versículo 26, si lo tenemos por ahí. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Engaña su corazón. Tú crees algo y te crees tanto el cuento que te mientes a ti mismo. Eso es lo que está diciendo. La religión del tal es vana, es vacía. En otras palabras, no vale para nada. Ya puedes tirarla a la basura. Lo que Santiago está diciendo y ataca aquí dice, alguno se cree religioso. La palabra religioso no lo está usando en un mal término. Si alguno se cree espiritual, si alguno se cree cristiano, en otras palabras. Sin embargo, no tiene la capacidad de refrenar su lengua porque hay un problema en su corazón y es que está engañando su corazón. Cree ser algo que no lo es. Y bueno, para eso tienes que chocarte con la palabra del Señor. Nadie sea sabio en su propia opinión. El único que tiene autoridad máxima para determinar algo es Dios. Tú puedes decir cualquier cosa. Comentaba ayer, le decía, yo te puedo decir a alguien que soy más atractivo que Brad Pitt. Bueno, yo puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Yo te puedo decir, hey, yo soy mujer, ¿sabes qué? El gobierno de turno hoy me lo avala, pero él no tiene la autoridad máxima porque no son los creadores. ¿Qué dice el creador si yo soy hombre o mujer? Él tiene la autoridad máxima, no la autoridad de turno. Otra vez, tú puedes creer cualquier cosa. Tú puedes creer ser cristiano, pero si hay un problema en tu boca, que así nos va a delatar, hay un problema en tu corazón. En otras palabras, si tú no estás aplicando la sana doctrina a tus labios, en la sociedad, con la autoridad, en tu familia, etcétera, etcétera, tu cristianismo no vale para nada. Eso es lo que está diciendo Santiago. Otra vez, mi hermano querido, no hay paella sin arroz. No hay verdadera fe, no hay verdadero cristianismo si no aplicamos nuestra fe, la sana doctrina, si no aplicamos la autoridad máxima, no aplicamos la palabra del Señor en nuestras vidas cotidianas, tanto en la iglesia, en las familias, como en el mundo,
como en la sociedad, desde los gobernantes de turno, pasando por cualquier vecino a los cuales debemos ser mansos con todos. Eso es lo que Tito está diciendo. Eso es lo que la carta de Tito nos está diciendo. Que debemos recordar, que no debemos andar difamando, no debemos ser conflictivos, sino que debemos ser amables, todo lo contrario. Debemos mostrar gracia, debemos mostrando mansedumbre para con todos. Hermano, lo que está haciendo el énfasis aquí es que debemos ser muy amables, muy, muy amables. En otras palabras, hermano, mira, si tú fuiste a un restaurante, si caminaste, compraste por ahí y nadie notó tu amabilidad, tu gentileza, hay un problema en tu carácter. Hay un problema en tu corazón. ¿Qué está impulsando? Prácticamente, hermano, mi querido hermano, mira, mi querido hermano, nunca nadie va a escuchar nuestra doctrina, nuestra sana doctrina. Nunca nadie va a querer escuchar la palabra del Señor de parte de nosotros si no saben que les amamos primero. Y tú no puedes decir que amas a nadie si ni siquiera has tenido la decencia de ser amable y gentil. ¿Quieres que Pedrezuela, que el Molar, que el Bellón, que San Agustín, que España conozca de la sana doctrina, de la autoridad máxima del verdadero evangelio de Cristo? Necesitamos cristianos amables. Necesitamos ser mansos con todos. Necesitamos esforzarnos por respetar la autoridad. Necesitamos aplicar, vivir la sana doctrina no solo en las cuatro paredes de este local, sino allá afuera en el mundo. Pastor, ¿cómo hacemos eso? Bueno, te acabo de mencionar dos, hay muchas más. Dos maneras de aplicar la sana doctrina en el mundo. En primer lugar, respetando la autoridad. En segundo lugar, esforzándonos por ser amables con todos. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Pablo escribiéndole a Tito, Tito le enseñándole a los cristianos, el Espíritu Santo soberanamente guardando y preservando esta palabra en los siglos de los siglos, para que llegara hoy a la iglesia actual y no solo a la iglesia universal, sino que puntualmente llegara a la iglesia aquí en Pedrezuela. Para los que están presentes hoy soberanamente puedan aplicar esto con todos. No queremos andar buscando pleitos. Queremos esforzarnos por vivir vidas santas en una sociedad cada vez más caída. Pastor, es que esto es muy difícil. Te voy a decir lo siguiente. Esto no es difícil. Para ti esto es imposible. Para mí también. Necesitamos que Dios nos ayude. Así que si tú no estás cumpliendo esto el día de hoy, yo te animo a que le supliques al Señor que cambie tu corazón. Si tú vives una vida amargado contigo mismo, debes suplicarle a Cristo, ve a Cristo, dile, necesito de tu mansedumbre. Necesito de dicha capacidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que aunque le escupían, aunque lo están crucificando, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Necesitamos de esa capacidad sobrenatural. Tú no lo vas a hacer por tus fuerzas. Déjame decirte, pensamos muy bien de ti, pero no de sobremedida. No creemos que eres capaz. Lo único que te puede dar la capacidad es el Espíritu de Dios. Clama a Él. Pídele a Dios que cambie tu vida, tu corazón. Si tú no tienes la capacidad de ser amable con tu esposa, con tu esposo, hay un problema con tus hijos, hay un problema con tu vecino. ¿Cómo pretendes evangelizar al mundo? Y eso es un deber para todo cristiano. Si tú tienes problemas con esto, pídele a Dios que perdón, arrepiéntete y pídele que Él opere tu corazón. Mi querido hermano, si se lo pides de corazón al Señor, que trabaje tu carácter, que te haga una persona apacible. Todo el que pide sabiduría de parte de Dios, Dios no lo rechaza, sino que la da abundantemente y sin reproche. Santiago capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Necesitamos que haya una iglesia mansa, piadosa, que vive la sana doctrina.
¿De qué estamos hablando? De Santiago 1:22. Santiago 1:22, que dice, no solo ser oidores de la palabra, sino también ser hacedores de ella. No solo dentro de la iglesia o del local, no solo mientras dura el culto. No solo somos cristianos entre las 11 y la 1 de la tarde el día domingo, sino en toda la sociedad. Que el Señor nos ayude para así mostrar la gloria de nuestro Señor, mostrar la cruz de Cristo en una sociedad que lo necesita y lo pide a gritos. Que el Señor nos ayude a los cristianos a cumplir su voluntad. Vamos a orar. Cuánto necesitamos, Señor, ser recordados por tu palabra. Recordar que, en primer lugar, ninguno de nosotros es perfecto, como siguen los siguientes textos diciéndonos. Y por tanto, Señor, siendo conscientes de esto, siendo conscientes de la necesidad constante que tenemos de ti, que tenemos de ser, Señor, transformados a tu imagen, a tu semejanza. Señor, tenemos la necesidad de que, como dice tu palabra en Filipenses 2, tú eres quien obra, opera, nos ayuda no solo en transformar nuestro corazón y el deseo, sino también llevarnos a la vida piadosa, práctica. Señor, y eso es lo que oramos. Que tu palabra no se olvide en nuestra mente y que podamos respetar las leyes. Las leyes que no están en contra de tu voluntad, sino que las podamos usar a nuestro beneficio y favor para que cumpliéndolas podamos, Señor, testificar, es decir, dar testimonio de cuán bueno, cuán perfecto, cuán glorioso es seguir tu camino. Señor, como dice tu palabra y como nos recordaban en el momento al inicio, Señor, queremos ser bienaventurados y no andar en camino de pecadores, torciendo en silla de escarnecedores, sino que queremos deleitarnos en tu ley, en la autoridad máxima, pero no solo siendo oidores, creyentes de ella, sino creyentes que también aplican y que no ponen su religión en el tacho de la basura. No nos queremos creer religiosos o cristianos, como dice tu palabra en Santiago, sino que queremos aplicar. No queremos tirar la verdad de tu palabra al tacho de la basura delante de la sociedad, sino que queremos vivirla. Y sabemos que una manera de mostrarle al resto de por qué hacemos lo que hacemos y por qué llevamos vidas piadosas es porque queremos honrarte a ti, glorificarte. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, porque si no vivimos de esta manera, si no respetamos la autoridad que tú has establecido, como dice tu palabra, no solo desobedecemos a la autoridad de turno, sino que a tu propia palabra, y no queremos ser cristianos desobedientes delante tuyo, Señor. A su misma vez, permítenos, Señor, a tener la valentía y a tener las cosas claras para desobedecer cuando hay alguna ley que se opone a la verdad de tu palabra, para poder seguir congregándonos, predicando. Y de esta manera oramos, Señor, por todos los cristianos y misioneros que están en países donde van directamente en contra de tu palabra, países en persecución, para que tú les des la valentía y la fortaleza de seguir obedeciendo tu palabra, la autoridad máxima. Permítenos, Señor, hacer todo esto no buscando pleitos, ser bélicos con nuestra boca, ácidos, sino, Señor, siendo amables, gentiles, que tú realmente operes en nuestro corazón y que nuestro carácter muestre amabilidad, bondad, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad y que refleje en nuestro carácter los frutos espirituales de los cuales tú nos hablas en Gálatas también.
Te glorificamos y te agradecemos, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.